preguntar, adelante si quieren levantar la mano, a comenzar algunos de ustedes o los que están por allí desde sus casas. Anybody never meditate before? ¿Hay alguno de ustedes que no haya meditado antes? De aquí, desde su casa, si nos puede decir. There's one lady over there. You don't have to, but would you be interested in sharing what the experience was like for you? Entonces esa persona que levantó la mano, que no había meditado antes, ¿podrías contarnos, si te parece, si estás de acuerdo, qué te pareció esta meditación, cómo la seguiste? Bueno, yo soy nueva en la meditación, empecé hace poco. Me cuesta un poco porque no se escucha bien. A veces podía seguirla y a veces creo que me dormí y creo que después volví. No sé si me dormí o no, pero era como que no estaba más y después volví a estar y digo, ay, ¿qué me perdí? Así que bueno, así fue. It was a little hard for her because the sound was not very good, and suddenly she thinks that maybe she get asleep, but she's not quite sure. Something happened that she's gone, and then when she came back, she said, "Oh, what I lost! What of this meditation I lost." So that was what happens to her. Of course, we don't have much habit with just recognizing that which is always present in our being. We don't have much habit of being with the breath. ¿Se escucha mejor así si yo levanto la voz para los que están desde sus casas? Bien, entonces, en principio, no tenemos tanta familiaridad con reconocer las cualidades naturales en nosotros o incluso con seguir la respiración, seguir el ritmo de la respiración con atención. So any new habit or any new skill takes repetition, of course. Y por supuesto cualquier hábito nuevo necesita de la repetición. Y en Buenos Aires hay varios centros budistas a donde pueden recurrir. And in the beginning, it's good to not meditate for very long, just for a little bit. Y al principio un buen consejo es no meditar por tiempos largos, que sean bien breves. There's one teacher in a very large book about meditation. Hay un maestro que escribió un tratado elaborado de meditación. He says, the length of your meditation session Y dice, la longitud de esa meditación, de esa sesión de meditación, one session should be just one breath. una sesión debería ser el tiempo que nos lleva una respiración. So you sit in a way that is alert and relaxed, and let's do this one breath meditation. Podríamos Sit, hacerlo todos juntos un momento, sentados en una postura que tenga esa combinación de relajación y atención a la vez. sit in a way that is alert and relaxed. En esa postura alerta y relajada. And what does the meditation mean? Meditation means just being present with the breathing. Y meditación lo que significa en realidad es estar presente, en este caso, junto a la respiración. We're aware when the in-breath is coming in. Estamos conscientes cuando el aire entra. We notice a little gap between the inhalation and exhalation. Hay un pequeño lapso, una pequeña pausa entre la inhalación, entre que terminó la inhalación y va a comenzar la exhalación. We don't try and force that gap, it's natural. No la tratamos de forzar, es algo que naturalmente se produce. Breathing out, we know that we're breathing out. Y al exhalar, estamos conscientes de la exhalación. We notice a little gap, Allí también hay una pequeña pausa, un pequeño lapso. and then think finished. Y ahí terminó nuestra meditación. So at the end of the next inhalation, let your session begin and be present for one inhalation and exhalation. Entonces, luego de exhalar, comenzamos nuestra práctica que va a durar una inhalación y una exhalación.
And that's enough. Y eso es suficiente. The breath isn't the important thing, of course. Por supuesto, no es importante la respiración. The breath is just a handy object in meditation because it's always in the present. La respiración es un objeto muy útil que tenemos en nuestras manos para utilizar porque la respiración se produce en el momento presente. We're interested with being in this aspect of our being, this aspect of our mind, Estamos interesados en conectarnos con este aspecto de nuestro ser, de nuestra mente, that is the sense of knowing, the sense of presence, the sense of awareness. que donde reconocer esta sensación de estar conscientes, de estar presentes. This is like the doorway to well-being, Esta va a ser la puerta hacia nuestro bienestar, the doorway to insight through meditation. la puerta hacia la comprensión verdadera a través de la meditación. Let's do it one more time. Hagámoslo una vez más. And then when we feel like we have some success, oh, I was present for the entirety of the inhalation, the break, the exhalation, the gap. Y cuando terminamos, quizás tengamos la sensación de haber sido exitosos. Fui consciente durante la inhalación, durante la exhalación. Then maybe we can try it for 3 breaths. Entonces ahí podemos probar por 3 respiraciones. So since we're now advanced meditators, Así que ya que ahora somos todos meditadores avanzados, let's move on to 3 breath meditation. hagamos 3 respiraciones. La meditación basada en 3 respiraciones. And again, relax. Y nuevamente hacemos una pausa. Developing this, we don't have to develop this awareness or this presence. It's our nature. It's always there. No es algo que tengamos que desarrollar. Ese estado consciente, ese estado presente, está con nosotros siempre. We just aren't used to recognizing it or being with it. No estamos habituados a reconocerlo o a estar con eso. And when we aren't aware of what's happening with our breath, that means we also aren't aware much of the time of what's happening with our being, with our mind. Y si no somos conscientes de nuestra respiración, eso se entiende como que también no somos conscientes de nosotros mismos, no somos conscientes de lo que nos sucede. So much of our suffering come from thoughts that are circling in our mind. Muchos de nuestros sufrimientos están asociados a pensamientos que circulan en nuestra mente. Some of them we're aware of, many of them we're not aware of. Somos conscientes de algunos pensamientos, pero de muchos de ellos no somos conscientes. So much of our anxiety, our depression, our low self-esteem, etc. Mucha de nuestra ansiedad, de nuestra depresión, de nuestra baja autoestima, come from thoughts that are circling in our mind that we don't even know are there. vienen de estos pensamientos que circulan en nuestra mente y que no somos conscientes. And when we don't know that they're there, when we're not aware of them, it's like we are then at their mercy. They have control. Y cuando no somos conscientes de esos pensamientos, estamos bajo su influencia, bajo su poder. It's like if we are asleep in our house and a thief has entered. Es como si estuviéramos durmiendo en casa y un ladrón entra. As long as we're asleep, then the thief can go anywhere they want. They can take anything they desire. Mientras que estamos dormidos, el ladrón puede ir a cualquier parte de la casa y sacar cualquier cosa que tengamos. But if we're sitting in our house and we're wide awake and we see the thief come in, Pero si estamos sentados en nuestra casa y estamos atentos, conscientes, podemos ver cómo ese ladrón entra. and our awareness or our knowing is following that thief everywhere they go, Y con nuestro estado consciente
podemos seguir a ese ladrón por donde vaya en nuestra casa Now they won't be able to engage in that theft. y ese ladrón no podrá llevarse nuestras cosas. ¿Alguna otra pregunta? Me decía Lama. Mi consulta es sobre capaz una noción de más que se tiene en esta parte del mundo de psicología. Eh, esta noción de que muchas veces, capaz viene, sí, como desde la psicología occidental, de que el ser humano que es como egoísta, ¿no? Medio que naturalmente o inherentemente. Es inevitable que hasta que entendamos más las enseñanzas budistas, ¿no? Siempre haya como esa noción de qué gano yo, qué pierdo, hasta que entendamos más en profundidad la realidad, bueno, la realidad de la vida. In a certain sense of the psychology that we use in our daily life in this Western world, that we have like this uh, uh, selfishness. So until we understand the Buddha teachings, we are usually, because of this selfish attitude or sense of being, we are always looking what I gain with this, what I lost with this, and will it be like that until we see the reality as it is? Yes. Esto va a ser así. So of course we do live in the relative modern world, right? Estamos viviendo en un mundo moderno, relativo. Buddhism doesn't deny the modern relative world. El budismo no niega ese mundo moderno relativo. Things do appear, of course, Las cosas aparecen, por supuesto, but the insight that can come from Buddhism is understanding not just the appearance of things, but the nature of things. pero la comprensión que se busca a través de la práctica budista no es tanto acerca de la apariencia de las cosas, la manifestación, sino la esencia, la naturaleza. So it's impossible to just in the beginning be free of any sense of desire, any sense of wanting to accomplish things for ourselves. Entonces, al principio sería imposible pretender de estar libre de deseos, de no buscar o no intentar realizar ciertas cosas por nuestro propio bien. It's not wrong to look for work or have a better job. It's not wrong to have nice things or a nice place to stay or a Mercedes. No es equivocado buscar tener un buen trabajo, buscar tener cosas lindas, buscar vivir en un lugar agradable o tener un Mercedes. But if we count on these things to make us happy, Pero si estamos contando con esas cosas para ser felices, we are again and again and again going to be disappointed. entonces una y otra vez vamos a frustrarnos. And again, this happiness that we're looking for, we can't find in these outer things. Esta felicidad que estamos buscando no la vamos a poder encontrar en esas cosas exteriores. That doesn't mean we have to get rid of all our things. Pero eso no indica que tengamos que tirar todas las cosas que tengamos. The teaching is to start to approach this nature that is our essence. La enseñanza nos lleva a poder aproximarnos, acercarnos a nuestra naturaleza, a nuestra esencia, To begin to get a sense of this well-being that isn't dependent on those things. empezar a tener un sentimiento, una sensación de qué se trata este bienestar que no depende de cosas exteriores. And then we can actually enjoy things like a nice cup of tea or a nice meal or friendship and company better. Y es gracias a eso que podemos empezar a disfrutar de una taza de té, de una rica comida, de pasar tiempo con amigos. We now no longer hold them responsible for our happiness. No estamos pretendiendo que ellos sean responsables de nuestra felicidad.
But of course, we have to make our way in the relative world. Pero por supuesto tenemos que ubicarnos en este mundo relativo. In the beginning, we just do so with more mindfulness and awareness, love and compassion. Y por supuesto nos relacionamos con las actividades del mundo con una atención plena, con un estado consciente, con más amor y más compasión. And these are the conditions that will allow us to have deeper and deeper insight. Y estas van a ser las condiciones que nos permitan tener una comprensión más y más profunda, Experience more and more relative ease. Que nos permitirán experimentar más y más comodidad relativa And give us more and more interior capacity for experiencing the ultimate ease. y una capacidad interior mayor que nos permita reconocer esa comodidad natural. Sí, ¿verdad? Ahí es. Bueno, consulta es las tres cosas que nombró, perdón. Ética, meditación y sabiduría. ¿Es más una escalera o es algo más interconectado, algo así como un círculo? ¿Cómo nos dirías que podemos iniciarnos, ya sea en la escalera o en el círculo, para poder avanzar en estos conocimientos? So, about ethics, meditation, and wisdom, is this like going up in a stair, or it is like a circle? And either way, how can we start? In general, we say that the trainings do build one upon the other. Without ethics, meditation very difficult. Without meditation, wisdom. Without ethics, meditation difficult. Without meditation, wisdom impossible. Entonces se explica que estos entrenamientos se construyen unos sobre otros. Sin la ética es muy difícil la meditación, sin la meditación es muy difícil la sabiduría. But at the same time, it's not like we have to first spend many number of years like fine-tuning our ethics before we can start to meditate. Pero esto no indica que, por ejemplo, tengamos que ocuparnos solamente de la ética durante varios años hasta refinarla. In wisdom, there are many aspects to wisdom. The wisdom that comes from hearing something new, the wisdom that comes from deeper contemplation, the wisdom that comes from meditation. Y en cuanto a la sabiduría, que es el último entrenamiento, hay diferentes sabidurías. Hay una sabiduría que se apoya en la escucha, en el aprendizaje, otra sabiduría que se apoya en una contemplación profunda o reflexión, y la tercera que es la sabiduría que proviene de la meditación. So really, we can engage in some degree of ethics, meditation, and wisdom from the beginning. Así que podríamos pensar que nos podemos comprometer con un cierto nivel de ética, de meditación y de sabiduría desde el principio. But you are right also that there is a bit of what we could say is circular. Pero también es cierto, como vos decís, que podemos entender estos tres entrenamientos como algo circular. In the beginning, we don't have much wisdom, we don't have much insight into the nature of things, so we follow rules, maybe just because they're imposed from the outside, because we hear they're bad things to do. Entonces, es difícil al principio tener una comprensión acabada o completa de la realidad y por eso podemos proponernos seguir ciertas reglas de conducta que están propuestas desde afuera para evitar que sigamos acumulando acciones que son incorrectas. The Buddhist ethics isn't exactly like commandments, like you should not, you should not, you should not. La ética budista no son mandamientos, no es algo impuesto por alguien, no hay que hacer esto. It's more like, if you don't want to suffer, better that you don't. Es más bien una propuesta, un consejo. Si no quieres sufrir, mejor no hagas esto. That's the whole point of ethics. It's not because something is right or wrong, it's because it creates
something is harmful or unethical because it causes harm to ourselves or someone else. Entonces, no es que la ética se apoye en lo que es correcto y lo que no es correcto, sino más bien en un criterio en donde dejo de hacer una acción que pueda dañarme o dañar a otros. But in the beginning, maybe we just hear about these actions of body, speech, and mind that are harmful, like killing, like lying, like holding ill will towards others. Al principio, entonces, nos informamos de cuáles son consideradas acciones negativas o dañinas, que se refieren a acciones con el cuerpo, con la palabra o con la mente, como por ejemplo matar, robar o tener malicia. Maybe we hear there are positive things we could do, like what we call the 6 paramitas or the 6 perfections. Y también escuchamos acerca de lo que consideramos positivo, acciones positivas o benéficas, como cultivar las 6 virtudes trascendentes llamadas paramitas, You can just list them. como la generosidad, la conducta ética, la paciencia, la perseverancia, la meditación, la sabiduría. So in the beginning, we just hear they're good, we hear they're bad, and we just do our best kind of out of blind faith, or with some confidence in the teachings of the Buddha, but not with deep understanding. Entonces al principio empezamos por escuchar, por conocer acerca de cuáles son las buenas acciones, cuáles son las malas. Podríamos decir, las aceptamos con una fe que aún no es profunda, una fe ciega, podríamos decir, un cierto nivel de confianza porque entendemos de qué se trata. But then, for someone who has deep insight into the nature of oneself, the nature of reality, like Buddha, Pero después, cuando tenemos una comprensión profunda acerca de la naturaleza del ser y de la realidad, tal como obtuvo Buda, they don't need to know the list. These things are just the spontaneous way their being is. ellos, un Buda, un ser despierto, no necesita un listado a seguir, sino que eso se transforma en su manera de ser. The great teacher Atisha said that one who has insight into the nature of reality Un gran maestro llamado Atisha decía que la comprensión acabada de la naturaleza de la realidad, because they don't think that things will create their happiness is already complete and well-being is complete. para alguien que tiene esa comprensión acabada, sabe, comprende de primera mano que las cosas no van a ser la fuente de su felicidad. They have no attachment to things. It's easy to be generous. Entonces, para esas personas no tienen apego hacia las cosas y para ellos es muy difícil es muy fácil ser generosos. Ethics is also spontaneous. They would never do something to harm another. En cuanto a la ética, la segunda de las paramitas, resulta fácil para ellos. No harían algo que pueda dañar a otros. This peace and well-being isn't disturbed by outer things. There's no need to try to be patient. Patience is spontaneous. Como hay una experiencia o una realización de paz y de bienestar, la paciencia se produce espontáneamente. And now diligence is effortless. They're always engaging in only positive things for the benefit of others. Y lo mismo con la perseverancia. No hay un esfuerzo que tenga que aplicar ese ser despierto para generar un bienestar a los demás. This being with the presence of mind or the nature of being is continuous. There's no need to sit down to try to meditate. Y este ser despierto tiene un estado de presencia que no necesita tener una sesión formal sentado en meditación. And of course, they've discovered that wisdom. Y por supuesto han descubierto esa sabiduría. So the answer is both. There's sequential and there's a bit of circular. Así que la respuesta es ambas. Hay una secuencia de uno a otro, pero también hay algo circular en donde se interconectan. ¿Alguna otra pregunta? ¿O por allí? Sí, una pregunta. Ahí hay dos, entonces. Adelante. Ahí va llegando. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Es un honor estar con él. Ustedes se nos conocen. Y la pregunta es, ¿por qué durante la pequeña meditación no incorporamos la emoción? No
visualizamos nuestra propia emoción. Ujú. Hablamos de la mente y bueno, voy a hacer una pregunta sobre la mente, si la mente produce la emoción o la emoción produce el pensamiento. Entonces son dos preguntas. Hay muchas. ¿No es cierto? Sí, son Primero, dos, son dos. ¿por qué no incluimos la emoción en la meditación? Claro, sí. Y después si la emoción produce el pensamiento o si el Claro, pensamiento produce la emoción. dentro de la vida. So why we are not adding our feelings during the meditation? Feelings understanding as afflictions or emotionally feelings. And also, how is the relationship between emotions and thoughts? Emotions come first and then the thoughts, or thoughts come first and then the emotions. When he says, why don't we add feelings, meaning in what way? For We're example, talking about- in this meditation with the breath, Yes. you was talking about awareness, but you was not talking about feeling. Meaning, like I said, like sights and sounds come and go, thoughts come and go, but I didn't say feelings or something different. No, emotion, Emotions. Emotions. no feeling. Emotion, o sea, Emotions, la emoción que tenemos ahora, ¿no? like, yeah, but it's not like afflictions. It's like this. La emoción We presente. are in the presence, but also we are inspired, or we are feeling like something that is very nice for us. And so, why didn't we include them in the meditation? Mhm. This piece I don't understand. Like, Yeah. should we be aware of them also, like instead of the breath, perhaps? Or No, shall we use that? Shall we integrate that in our meditation? Shall for we- example, ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo te gustaría usar esa emoción en la meditación? No, de hecho, la usé. He visto gente que ha meditado y usa ahora. Si tiene angustia, observa ese momento, si tiene angustia, medita. O sea, a mí me pasa. Sí. Yo respiro, veo la mente, como hemos hablado bien, dice que la mente es un mundo loco, y aparecen emociones. O sea, Ah, yo no siento un una estado de emoción, emoción de... está emocional, siento. Puede aparecer Y yo también no entiendo emociones porque que perturben. claro, en esta quería salió de la mente, la respiración, y no la emoción, creo que la emoción es parte de la... No sé cómo explica, cómo Yeah. es, cómo entender. Emotions like afflictions, then in that way. So if you are talking about breath and mind, why you didn't include when we have like anxiety or we have like a feeling of pleasure in the meditation, how to work with it if it happens in the meditation. now I understand. Taking the second one first, yeah, emotion and thought are not exactly the same, but related. Entonces, un estado emocional y un pensamiento no son exactamente lo mismo, pero están relacionados. Like I can think, the walls of this room are white, the computer is black, the cloth is red. That's a thought. Por ejemplo, un pensamiento, esta habitación está pintada de blanco, la computadora es negra, esta tela encima de la mesa es roja. Son pensamientos, But there's no emotion to those thoughts. pero no hay una emoción que acompañe a esos pensamientos. So we can have thoughts that are not emotion. Así que podemos tener pensamientos que no estén acompañados de una emoción, que no Some- sean una emoción. Sometimes we can be overcome by emotion, like we start crying or we're very happy, but there's no real cause in our mind, there's no thought to make us sad or make us happy. Pero a veces podemos tener una emoción que, por ejemplo, nos lleva al llanto o nos lleva a sentirnos muy felices y no está acompañada de un pensamiento. But sometimes, oftentimes, the thought and the emotion reinforce each other. Pero en la mayoría de las veces la emoción y el pensamiento se refuerzan uno al otro. The walls are white. This reminds me of the time I was in that terrible white room, and then I was feeling very angry. Por ejemplo, las paredes son blancas y eso me hace acordar a ese momento en que estuve en una habitación con las paredes blancas y me enojé tanto. So a thought can give rise to emotion, and then that emotion might give rise to a bunch more thoughts. Y entonces el pensamiento inicial da lugar a una emoción y esa emoción da lugar a un montón de emociones siguientes.
And the opposite can be true. There can be an emotion first, but then we have some feeling of desire, then we start having some fantasy that has thoughts. Y puede pasar al revés también. Por ejemplo, puede surgir una emoción de deseo y a partir de ese deseo generar todo tipo de pensamientos fantasiosos. In the beginning of our meditation, of course, all of these things will come when we're being with the breath. Entonces, al principio de nuestra meditación, todo esto va a surgir durante el ejercicio asociado a la respiración. And it's important to understand this is natural. Y hay que entender que esto es natural, que pase esto es natural. If we think or expect that our meditation is going to stop thoughts, stop emotions, stop sounds, Si nosotros esperamos que la meditación va a detener los pensamientos, las emociones, los sonidos, we're going to be very disappointed. vamos a estar muy desilusionados. And even worse, it's a misunderstanding. It would be a misunderstanding of meditation. Y peor aún, eso va a ser un malentendido acerca de la meditación. So what's the essence of this meditation? It's the presence, La esencia de la meditación es la presencia, the knowing, el conocer, the sights, the sounds, the smells, the taste, the physical sensations. las formas que vemos, los sonidos que escuchamos, los sabores, las sensaciones táctiles, los aromas, The thoughts and the emotions. los pensamientos, las emociones. There's something that is aware of all of these things. Hay algo que es consciente de todas estas cosas. That which is aware of thought is the same thing that is aware of emotion, is the same thing that is aware of sound. Eso que es consciente de un pensamiento es esa mismo que también es consciente de una emoción, que es consciente de algo que sucede afuera. Así que la esencia de la meditación es reconocer ese estado consciente, esa presencia, esa capacidad de conocer And then just letting these things come and go. y dejar que todas estas cosas vayan y vengan. Anybody have the experience that there are a lot of sounds of the street outside, but there was some continuity of presence, of awareness, or knowing? ¿Hay alguno de ustedes que haya tenido la experiencia durante la meditación de que si bien habían sonidos afuera en la calle, había una continuidad de un estado presente? This is possible. Esto es posible. In the beginning, just being with the presence, or the knowing, or the awareness is a little subtle, Al principio, estar en contacto con esta capacidad de conocer, esta conciencia, esta presencia, es un poco sutil so we tend to use an object like the breath, y por eso usamos un objeto como el de la respiración or maybe like a flower placed in. o ubicamos una flor en nuestra mesa. So now, this sense of awareness or presence or knowing, that same thing, we're kind of directing it just to one thing. Entonces, esta sensación de conocer, esta conciencia, esta presencia, la dirigimos hacia ese objeto. And maybe a thought comes up about white rooms. Y por ahí aparece el pensamiento, esta habitación es blanca. If the thought just kind of comes and goes, oh, this room is white, Por ejemplo, si el pensamiento aparece y desaparece, la habitación es blanca, but we don't forget the breath, pero no nos olvidamos de la respiración, no problem. no hay ningún problema. If a sense of frustration about the sound of the street comes up, Si viene una frustración por los sonidos de la calle but it just kind of comes and goes and we don't lose the breath, y esta frustración va y viene y no perdemos la conexión con la respiración, no problem. no hay ningún problema. But if thought of the white room comes up and we lose the sense of awareness and sense of the breath, Pero si el pensamiento de la habitación blanca surge y perdemos la noción del momento presente y de la respiración, oh, the room is white. Last time I was in a white room, it was so difficult. I remember those people, they were so mean to me. I want to get back at them. Now the sense of awareness and breath is gone. entonces si viene el pensamiento, esta habitación es blanca, me acuerdo de ese lugar en donde estuve, en donde había gente con tanta hostilidad y fueron tan agresivos conmigo, me hubiera gustado responderles de una manera particular. Entonces, de poco a poco hemos perdido el estado consciente, poco a poco fuimos tomados por toda esa secuencia.
we've gone from a sense of this openness to being lost in a daydream, lost in distraction. Pasamos de una conciencia abierta a estar perdido dentro de una secuencia de pensamientos, como si fuera una ensoñación durante el día. And until this sense of awareness or memory that we're meditating comes back, there's nothing we can do. We're lost. Y hasta que no haya una sensación de recordarnos, de volver a estar conscientes, estamos realmente perdidos. And then as soon as we do recognize, we just without any further thought, we just come back to the presence and the breath. Y entonces, en cuanto nos damos cuenta que nos distrajimos, que estábamos perdidos, entonces sin ninguna otra actividad especial para hacer, simplemente volvemos a estar conscientes. So it's the same with emotion. Y lo mismo ocurriría con una emoción. It can be important to understand our emotions, work with our emotions, sometimes with talk therapy, etc. With? Psychotherapy. Yes. Es importante poder reconocer las emociones que aparecen en nuestra mente, poder trabajar con ellas, poder tener un cierto tratamiento terapéutico hacia ellas. But that is not what we do in the meditation. Pero eso no es lo que hacemos en la meditación. We sat down for the meditation, whether it's for 1 breath or 3 breaths or 20 minutes. Nos ubicamos en la meditación, una meditación que dure lo que dura una respiración, o que dure lo que dure 3 respiraciones o 20 minutos. To be with this sense of our being that is never absent. Y para mantenernos conectados con esta sensación del ser que no está nunca ausente. The presence, the knowing, or the awareness doesn't come and go. La presencia, el estado consciente, la conciencia no va y viene. Our recognition of it, our awareness of it can come and go. El reconocimiento de ese estado es lo que va y viene. So we're doing the meditation when these thoughts or emotions or perceptions come, we just let them come and go. Cuando en meditación aparecen pensamientos, emociones, percepciones, dejamos que vayan y vengan. And the more that we come back to this sense of presence, knowing, awareness, Y cuanto más podamos volver a esta sensación de presencia, conciencia, it's an opportunity to let go of so much of the busyness and thinking and difficulty that comes from these thoughts. va a ser una excelente oportunidad para poder dejar ese tipo de pensamientos que ocupan nuestra atención, que están siempre dando vueltas en nuestro interior, y sobre todo las dificultades que vienen de estar sosteniendo esos pensamientos. When our phone gets old and there are many apps on the phone and a lot of photos and things, it becomes kind of slow. Cuando nuestro celular tiene muchas aplicaciones y hemos cargado allí muchas fotos, empieza a estar más lento, ¿no es cierto? It doesn't work well. It's not fresh like it was when we got it. No trabaja bien, está más, no es tan fresco como cuando era nuevo, no es tan bueno como cuando era nuevo. So if we restart the phone Entonces lo reiniciamos, and close all the applications are now closed, cerramos todas las aplicaciones que teníamos abiertas, now the phone's a little more fresh, a little more fast. y al reiniciarlo encontramos que funciona más rápido, Our being is like that. y nuestro ser es un poco así. Many people meditate in the morning and they have some sense of spaciousness and openness. Muchas personas se acostumbran a meditar por la mañana y tienen esa sensación de apertura y frescura, And these positive emotions and qualities like inspiration or kindness come easily. y esos pensamientos positivos o emociones positivas como la inspiración, la bondad, aparecen. But then by 5, 6 o'clock at night, we've done so much work, so much talking, dealt with so much difficulty. It's like our memory is full, our phone memory is full. Pero eso de las 5 o 6 de la tarde, ya hemos trabajado mucho, ya hemos tenido todo tipo de conversaciones, han aparecido ciertas situaciones difíciles, es como si nuestra memoria estuviera llena. We don't function as well as when we were fresh. No funcionamos tan bien como cuando estábamos frescos. To come back to this 1 breath, shamatha, maybe 3 breaths, Entonces, volver a hacer esta
esta meditación que dura una respiración o que dura 3 respiraciones, allows us to let go of all of this busyness and distraction. nos ayuda a soltar todas esas, a estar lleno de trabajo, lleno de ocupaciones y volver a estar fresco. And then whatever we're going to do after that, Y cualquier cosa que vayamos a hacer luego de eso, whether it's a nice conversation with a friend, como por ejemplo una conversación con un amigo whether it's an email we have to write, o que tengamos que responder un email, even if it's a difficult conversation with somebody, incluso si tenemos que sostener una conversación difícil con alguien, we will be more skillful, more open. vamos a ser más hábiles, vamos a estar más abiertos. Ignacio. Sí, mi pregunta tiene que ver con la ética nuevamente y va por el lado de, pareciera como que la ética budista, lo que propone el Buda, esta búsqueda podría entrar en conflicto con los valores de la sociedad contemporánea en algunos casos, ¿no? Y mi pregunta va enfocada hacia cómo puede el practicante laico quizá encontrar un balance entre una ética lo más impecable posible y estas búsquedas como pueden ser una carrera, la forma de formar una familia y demás, sin desviarnos, sin perdernos, ¿no? Cómo encontrar un equilibrio entre estas cosas. So it's about Buddhist ethics. Sometimes I feel that the Buddhist ethics can be in conflict with the values that are present in a society. So how can a lay practitioner get a balance between the ethics and all their goals in life, like having a good job, having a family, without getting lost in that? Can you give an example about conflict? ¿Podrías dar un Sí. ejemplo en cuanto a ese Quizás, conflicto? por ejemplo, en una carrera, en la construcción de una carrera, uno se encuentra con que tiene que o una pequeña mentira, o ocultar, o aparentar, por ejemplo. Y lo mismo puede pasar quizá en otros aspectos de la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, en el aspecto laboral, en construir algo, entre comillas, avanzar en estas búsquedas, muchas veces pareciera que para crecer hubiera que hacer alguna pequeña trampa. Y cómo no caer en el puritanismo, por un lado, y cómo poder desarrollarnos en estas búsquedas personales. For example, sometimes when we are studying in the university, sometimes we need to do like a kind of life or how do you say aparentar, pretending, yes, or in some job, to grow in our job, we need to cheat in some way. So how to don't go to the extreme of being a puritanism, to the other extreme where we lost our ethics, but we can how can we develop in our life and also have a good ethics? I don't know that I agree that sometimes we have to cheat or lie or do something unethical to get ahead. You don't know. I don't think I agree. No estoy de acuerdo con vos en que necesitemos en ocasiones mentir o engañar para avanzar. Of course, sometimes this is very tempting. It can seem like it would be the easy thing to do. Por supuesto, parece tentador en ocasiones, parecería que ser la opción más fácil a seguir, But I don't think that it's necessary to have to get ahead in life, to have successful business, to be like this. Even though we see this everywhere. pero no creo que sea necesario utilizar esas cosas para ser exitoso en nuestra vida, aunque lo vemos muchísimo a nuestro alrededor. Oftentimes, this is coming
cover up something else that we have done. Like we're in university and we didn't do the project. Y muchas veces esto pensamos que lo tenemos que hacer para cubrirnos de algo que hemos hecho. Por ejemplo, si había que hacer algún proyecto para la facultad, So we go to the professor and we say, I didn't do the project because my grandmother died. y entonces no lo hicimos, teníamos que hacer algo y no lo hicimos, entonces vamos al profesor y le decimos, no pude hacer el proyecto porque mi abuela murió. And maybe this works. Y puede que funcione, But is this living in a way that is that we are going to have a relaxed mind around? pero esto podría transformarse en una forma de vida en donde estemos relajados. What are the decisions that we made that kept us from being able to do the project? It's really okay to stand and watch. La próxima vez pueden pararte y caminar. Sorry, kind of life. I also don't De la abuela. Esta podría ser una forma de vida. What are the real reasons we didn't get to the project? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales no hicimos ese proyecto que teníamos que cumplir? And people in the world really have deep respect for honesty. Y las personas en el mundo tienen un gran respeto. Mi primer maestro budista presente, It wasn't an important lie. I told a joke, people didn't laugh. No, not a joke. I told a story of something I did. I thought it was funny. en realidad lo que hice fue conté frente a un grupo de personas una historia que yo pensaba que era graciosa. When I told the story, they didn't laugh. Pero cuando terminé de contar la historia nadie se rió. So then I made something up. I said something else happened that didn't happen. Entonces agregué algunas cosas que no habían pasado And people laughed. y las personas se rieron. For the first time in my life, I felt bad about lying. Y por primera vez en mi vida me sentí mal por haber mentido. I thought, I want to have a different relationship with this person, with this Buddhist community. Porque yo me había comprometido en tener una relación diferente con este grupo de personas y con este maestro. So I took the teacher aside and I confessed what I did. Entonces le pedí al maestro un momento a solas y le conté que había mentido. Very different, Era un momento muy difícil para mí, because I respected him and I wanted him to respect me. porque yo lo respetaba y quería que él me respetase. But now I'm showing a piece of me that isn't very nice. Pero le tenía que mostrar una parte de mí que no era muy agradable. But I felt this was important for me. Pero también sentía que era algo importante para hacer. And this totally changed my relationship to lying. Y esto completamente cambió mi relación con la mentira. I can't quite say I've never lied since, No podría decir que nunca más mentí desde ese momento, but such an amazing change. pero tuve un cambio tan grande. It was very hard, but I felt so empowered after doing it. Fue muy difícil en ese momento, pero me sentí tan capaz, tan empoderado. And now, since I know I'm not going to lie, now I don't do things that are going to make me have to lie. Y entonces, como ahora sé que no voy a mentir, no hago cosas que me lleven a tener que mentir. I don't go to the 3-day party instead of doing my project. No me voy a una fiesta por 3 días en vez de hacer mi proyecto. And if by chance I go to the professor, I say, I am very sorry, this is what I did, I am ashamed, but I want another chance. Y si me pasara que hay una fiesta de 3 días y no puedo cumplir con ese proyecto, iría a ver al profesor y le diría, mire, me pasó esto, deme otra oportunidad. People respect this, Y las personas respetan esto. and we respect ourselves more. Y nosotros nos respetamos más. There are some times when our ethics can be challenged. A veces hay momentos en los cuales nuestra ética puede ser un desafío. If you rent a space in a big building and you see one cockroach,
Si has alquilado un lugar en un gran edificio y en ese lugar, en tu lugar aparece una cucaracha You think, I'm Buddhist, I don't kill. y pensás, yo soy budista, no voy a matar a ningún insecto, Tomorrow you see 10 cockroaches. mañana tenés 10 cucarachas. Next week it's 1,000. Y en la próxima semana, mires. You're right. Living in society, sometimes we have responsibility to do things we don't want to do. Y es cierto, viviendo en una sociedad, a veces tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir que no queremos. So with time, we have more and more discernment in our life. En nuestra vida, de a poco vamos teniendo más discernimiento. Because of out of respect for the other people in the buildings, maybe we have to kill the cockroaches. Entonces, por respeto a todas las personas que viven en ese edificio, podríamos terminar matando esa cucaracha. We can't just throw them out into the hall and let them be somebody else's problem. No la tiramos al pasillo para que sea responsabilidad de otro ocuparse de esa cucaracha. So when we're faced with something like this, we try and bring the Dharma in. Cuando nos enfrentamos a algo así, tratamos de traer el Dharma, la enseñanza budista, a la situación. Before we do what we have to do, the cockroaches, maybe we say some mantra. Entonces, antes de tener que hacer algo con esa cucaracha, podríamos decirle mantras, Planting the seed of Dharma in their being. plantar la semilla del Dharma en su ser And we take responsibility. y tomamos la responsabilidad. Right now, I'm going to kill you, Y le decimos, en este momento necesito matarte. and I'm not happy about it. No estoy feliz por eso. Now I have this karmic debt to you. Tengo una deuda kármica contigo. I am practicing, I hope to attain realization. Estoy practicando. Anhelo llegar a la realización. Because of our connection and my aspiration, may I meet you again. Por mi compromiso y aspiración, por nuestra conexión que se establece ahora, que pueda encontrarte nuevamente. In this life or a later life. En esta vida o en una vida futura. And then may I be able to give you the Dharma. Y que pueda ser capaz de darte el Dharma. So sometimes we do have to compromise. Así que hay veces que tenemos que comprometernos. And more our discernment will help us decide what to do. Y cuanto más discernimiento tengamos, va a ser más fácil tomar esas decisiones correctas. ¿Alguna otra pregunta? Maybe one. Una última. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con la mente en los intervalos entre las meditaciones? And what can we do with our mind in between sessions? Of course, we want to be able to bring our mindfulness to everything we're doing. Por supuesto, la intención es tener una atención plena en todo lo que hacemos. Meister Eckhart is a great Christian mystic. Hay un místico cristiano llamado Maestro Eckhart, German. alemán. He said, wisdom consists of doing the next thing you have to do. La sabiduría consiste en hacer lo próximo que tenemos que hacer, Doing it with your full being, hacerlo plenamente con todo tu ser, and even finding joy in doing it. incluso encontrando alegría en hacerlo. When doing the dishes, just be present and aware, calm and peaceful doing the dishes. Al lavar los platos, hacerlo desde una actitud calma, consciente, encontrando el placer de hacerlo. If we are cleaning and sweeping, try and just do it with relaxedness and presence and mindfulness. Si tenemos que barrer la casa, hacerlo de una manera relajada, con presencia. If we're just walking down the street, there are many people around us. Si estamos caminando y hay muchas personas en la calle, Try and remember, all these people are just like us. recordar que todas esas personas son igual que yo. They don't want to suffer, they want to be happy. No quieren sufrir, quieren ser felices. Sometimes I think, well, how would the Dalai Lama greet all of these people? Y a veces me pongo en el lugar y digo, ¿cómo haría el Dalai Lama para recibir a todas estas personas en la calle? Most of us have some appreciation of the Dalai Lama, yeah? Creo que la mayoría de nosotros apreciamos algo del Dalai Lama. Or what if it was the Buddha? He would be completely present and open, O si fuera el propio Buda, estarían completamente presentes, abiertos, looking each person in the eye, wishing them well, meeting them with kindness and compassion.
Estarían mirando a cada uno a los ojos, deseándoles el bien, con bondad, con compasión, sharing a bit of his being and insight just through his facial expression and his smile. Compartiendo algo de su profundo ser a través de su sonrisa, a través de su expresión en la cara. So meditation is about this mindfulness and awareness. La meditación se refiere a la atención plena, el estado consciente. And the other aspect with this loving kindness and compassion. Y ese otro aspecto que les comentaba al principio, el desarrollo del amor y la compasión. So stretching our habits to be a little more kind, a little more willing to help. Así, en ese sentido podemos abrir nuestras costumbres habituales para hacer un poquito más de ayuda a los demás. A little bit more compassion, looking for ways to reduce somebody's suffering. Ser un poco más compasivo, ver las formas de poder aliviar el sufrimiento de alguna manera en los demás. And sometimes it's just as simple as looking at somebody, looking them in the eye and smiling. Y a veces es tan simple como mirarlo a los ojos, sonreírle. There's a poem by Hafiz, or is it Rumi? Rumi or Hafiz? Hay un poema de Hafiz o de Rumi. He says, admit it, ¿Sí? admit it. Comienza diciendo, admítelo. We want everybody to love us. Queremos que todos nos quieran. Everyone we encounter, we say, please love me. Con cualquiera que nos encontramos le decimos, por favor, quéreme. This is the case for us, this is the case for all beings. Y este es el caso para mí y el caso para todos. Try to look at every being with moons in your eyes, the full moon of love and compassion. Trata de mirar a todos los seres como si tus ojos fueran lunas llenas. And just with your eyes, say to them Y con tus ojos, diles what everybody wants to hear. lo que cada uno quiere escuchar. Isn't it beautiful? ¿No es hermoso? Yes. Es hermoso. So in between, loving kindness, compassion, and mindfulness and awareness. Así que entre en las sesiones de meditación, amor y compasión, atención plena y conciencia. And again, to be able to do this, we need to have the sense of awareness to remember. Y para eso necesitamos haber contactado ese estado consciente para después recordarlo fuera de las sesiones. So tomorrow, try and see if 3 times throughout the day you can remember to do this 1 breath meditation or 3 breath meditation. Entonces mañana, en 3 momentos del día, podrían probar de tener esta meditación breve de lo que lleva, el tiempo que lleva una respiración o el tiempo que lleva 3 respiraciones. And look to see, how do you feel afterwards? Y vean cómo se sienten después. Maybe that will be inspiration to continue. Y eso puede ser una fuente de inspiración para continuar. So even though our modern world is very different and we face different challenges and experiences, Incluso entonces, si nuestro mundo moderno es desafiante y podemos afrontar muchas dificultades, I think the wisdom of Buddhism is still completely applicable. la sabiduría budista es completamente aplicable en este mundo. Nice to meet you. Es un gusto conocerlos a todos. Fácil juntarse en grupo y recibir las enseñanzas. So whether you come to this Dharma Center or another, this is a very important thing to have if you want to progress. Así que es muy importante, ya sea que quieran venir a este centro o cualquier otro centro budista de su ciudad, es algo importante a tener en cuenta.